No, no. Lázaro Prieto, Celia Castillo, va a tratar la actividad pericial esfuerzos, deudas y contradicciones. Está muy relacionada con este tema porque todo el mundo las deudas, las contradicciones y los problemas que tenemos también nosotros en nuestro país. Y hay preguntas para Ecuador sobre este tema, porque yo no cómo han resuelto eso. Tengo la palabra y por favor. Buenos días, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Como decían, mi nombre es Guillermo Ortega, soy psicólogo, soy abogado. Entonces, pongo esa puntilla al principio. Si utilizo algún término que no sea correcto, escúchenme por favor, sean indulgentes conmigo. Entonces, estaremos presentando el tema actividad pericial psicojurídica en Cuba, esfuerzos, deudas y contradicciones. Y está ahí una provocación para iniciar el análisis. Cuando se debatía el Código de las Familias, y ya dado por ley, el artículo 15, su apartado 4, menciona la acción para la reparación de los daños y perjuicios por los hechos de discriminación o violencia en el ámbito familiar es imprescriptible. ¿Qué significa eso? Que no importa que pase el tiempo, eso va a requerir de un proceso. Ahora, los testimonios son manifestaciones de la naturaleza reconstructiva de la memoria. Al igual que el ADN o las huellas dactilares requieren de un procedimiento para su obtención, para su recuperación y para su preservación. Hagamos entonces una analogía con una escena del crimen. El criminólogo, la persona que llega a una escena del crimen, establece una ruta por la que se va a hacer las indagaciones y se trata de preservar esa ruta precisamente para no alterar la escena y se preservan las pruebas para que después que pase el tiempo se pueda hacer otro tipo de análisis. La pregunta, ¿se presenta adecuadamente la memoria? ¿Accedemos adecuadamente a la memoria? Una víctima, ¿cuál sería la calidad de recuerdo? Por ejemplo, 20 años después de que sucedió una violación, ¿cuál sería la calidad del recuerdo de esa víctima? ¿Puede la ciencia apoyar 20 años después un testimonio de esta categoría, en estas condiciones? Bueno, recordemos también que el peso de un informe pericial puede incidir en la aplicación de condenas injustas o en la ausencia de castigos. Los casos de abuso sexual frecuentemente ocurren en la privacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que las partes, las personas juzgadoras, necesariamente se valen del testimonio de las partes. Y eso tiene que ver precisamente con una de las dificultades cardinales del proceso, y es la insuficiencia probatoria. El psicólogo forense, puesto que es un profesional capacitado para prestar asistencia a determinados elementos que pueden servir de utilidad a la justicia, esta es la puerta de entrada que posee, precisamente la prueba pericial. Hablemos entonces y tratemos de ubicar a la psicología del testimonio. La psicología del testimonio formaría parte de la psicología forense, que es esa que se lleva a cabo en el foro, que se lleva a cabo en el juzgado, forma parte o está incluida de una psicología más amplia, que es la psicología jurídica, de la otra psicología o otros tratamientos, que son la psicología con el tratamiento con las víctimas, el trabajo con prisiones, por supuesto, estaría incluido dentro de la psicología social. No se puede hacer psicología de testimonio si no hay una base de psicopatología, psicología cognitiva, psicología del desarrollo y por supuesto también de psicodiagnóstico. Cualquier psicólogo entonces es perito. Supongamos que una persona tiene una afectación cardíaca. ¿Cuál es el primer especialista en el que pensamos llevarlo? ¿Un proctólogo? No, pero igual es médico. Entonces, tenemos que hablar entonces de una especialización. Si usted piensa que una persona tiene problemas cardíacos, lo lleva a un cardiólogo, ¿ya? Pero aquí el tema está enfocándonos en la especialización necesaria para hacer pericia de testimonio. Cualquier psicólogo no está listo para ser perito de testimonio. Y la evaluación de la credibilidad del testimonio debe hacerse desde la normalidad. ¿Por qué? Porque las personas no presentan o no tienen, digamos, patologías a la hora de ofrecer un testimonio. Usted no está evaluando una enfermedad, usted está evaluando una capacidad cognitiva. Y tenemos que hacer entonces una distinción entre el contexto clínico y el contexto pericial, el contexto forense. Burdamente, ¿qué cosa es el contexto clínico? Usted encuentra un problema y se va a encargar de arreglar lo que está dañado. ¿Qué es lo que hace el perito? ¿Qué fue lo que se dañó?
cuánto se dañó. Dos elementos que pudieran estar presentes en el tema de las malas prácticas serían la falta de preparación, y eso sucede cuando los profesionales encargados de estas investigaciones no poseen la información necesaria para enfrentar la tarea, y esto da pie, por supuesto, a la aplicación de técnicas y confusiones conceptuales. Y lo otro es la limitación de la ciencia. No siempre el perito puede responder a lo que le está pidiendo la persona juzgadora, a lo que le está pidiendo la autoridad policial, porque no siempre podemos hablar en términos de verdad o mentira. Y los métodos erróneos, entonces, las aproximaciones clínicas se consideran como métodos erróneos. Cuando diga esto, a mis colegas de la facultad van a levantar las defensas, porque las pruebas proyectivas, como los dibujos, son muy utilizadas en Cuba. Sin embargo, para la evaluación de testimonios no se recomienda. ¿Por qué? Porque las pruebas proyectivas, como los dibujos, los muñecos anatómicamente correctos, el juego diagnóstico, los menores tienden a fantasear, disculpen, los niños, niñas o adolescentes tienden a fantasear, a fabular, y la probabilidad de obtener un relato es relativamente alta. Las críticas en este sentido vienen de autoridades como Elizabeth Loftus, Margarita Díez o Gustav Koch. Entonces, la confusión entre conceptos, y aquí sí me voy a auxiliar un momentico de las notas que tengo. La verdad es lo opuesto a la mentira. La mentira implica intencionalidad. Por lo tanto, la persona que está mintiendo es consciente que está aportando información falsa, que no corresponde con la realidad. La credibilidad es la evaluación subjetiva de las manifestaciones de los testigos, y podemos encontrar distintas perspectivas de sujetos distintos, y todas ellas van a ser reales atendiendo a su subjetividad individual. Realidad, entonces, hace referencia a los hechos tal cual sucedieron, y el ajuste a ellas, o sea, la carencia de errores, nos remite al concepto de exactitud en el testimonio. Estas consideraciones nos llevan a plantear que un testimonio puede ser falso, pero creíble, o verdadero, pero increíble. Y bueno, para sortear estos elementos, una manera de trabajar en esta línea es trabajar a partir del planteamiento de hipótesis. La línea de investigación del profesor Peter Brock es una de las más interesantes en este sentido, y que genera una taxonomía de los diferentes sesgos cognitivos que pueden aparecer en los peritos, en los efectos, y que establece también una categoría y soluciones para cómo trabajar en este sentido. El planteamiento de hipótesis, entonces, puede englobar de manera general, pueden existir otras, algunas de las siguientes hipótesis: falta de competencia, errores inadvertidos, falsas memorias y el testimonio deliberado. En el primer caso se evalúa el desarrollo, la cognición y las psicopatologías. En el segundo caso estaríamos viendo los sesgos o los fallos en la interpretación. Las falsas memorias están relacionadas con las posibles contaminaciones, el contexto en el que se revela el hecho, y la mentira propiamente deliberada, que en este caso estaría revisar la consistencia de las declaraciones mediante una técnica muy socorrida internacionalmente, que es el SVA-CBCA. Los testimonios falsos entonces existen y pueden ser no deliberados, y problemas, como habíamos dicho, de accesibilidad, interferencia, capacidad, y el testimonio falso deliberado es propiamente la mentira. El uso del polígrafo, el tan socorrido uso del polígrafo. ¿Qué es lo que pasa con el polígrafo? Que la respuesta galvánica, la respuesta que emite la piel, pensamos que está asociada con la mentira, pero una persona puede ser ansiosa, puede tener elementos en su personalidad que pueden alterar la lectura del polígrafo. Entonces, el polígrafo se puede confiar en el polígrafo a la hora de medir la mentira. La respuesta es no, y bueno, tenemos el apoyo de importantes autores en ese sentido. ¿Por qué pensar en el abuso sexual infantil? No encontré recientes publicaciones más que esta de Cuba Debate y los informes sobre trata de personas que emite Cuba. Pero en el 2020, este artículo de Cuba Debate nos indicaba que el crecimiento en los casos de abuso sexual infantil ya era marcado del 16 al 19. Entonces, me propongo como objetivo revisar cuáles son las publicaciones en Cuba, en la plataforma Infomet, que es la plataforma de revista científica más amplia que tenemos, revisar qué publicaciones de revistas nacionales permiten analizar la metodología que se emplea a la hora de evaluar el testimonio. Y estuvimos buscando, bueno, desde noviembre del 21 hasta junio del
cuáles eran esas publicaciones, buscando esencialmente sobre abuso sexual infantil. Después de revisar 63 sitios virtuales, se identifican 40 trabajos distribuidos en 20 revistas entre los años 2005 al 2022. Dos vertientes fundamentales, o dos direcciones fundamentales. Una descriptiva, que se encarga de describir los casos, de caracterizar psicopatológicamente los casos, y una segunda dirección, que digamos que es la de derechos humanos, que hace énfasis en la prevención, la protección legal y la no revictimización. Vemos en el último lustro las 19 publicaciones corresponden a 15 revistas, pero quisimos revisar un poquito más, ver históricamente hasta dónde aparecen estos. Bueno, 21 publicaciones en los años anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ha aumentado la producción científica, hay un descuido en la atención en este sentido. Quiero llamar la atención. Aquí estoy hablando de la plataforma Infomed, ni la revista cubana de psicología, ni la revista cubana de derecho, y solamente 2 artículos de justicia y derecho están haciendo alusión a temas como los que estamos debatiendo hoy aquí. Entonces, las revistas Sexología y Sociedad, 2 artículos de Reyes y de Vázquez hablan o tienen interés para esta investigación. Y Justicia y Derecho, los 2 artículos interesantes o que tienen alguna relación son el profesor Quinta en el 2012 y Zúñiga y Vera en el 2017. Ante el escenario de escasez documental, se concentran los esfuerzos en determinar cuáles son las causas de esta poca producción científica. Nuestro referente nacional entonces es el profesor, el psiquiatra Ernesto Pérez González y su libro El testimonio judicial infantil. Existe otra publicación de la profesora Delma Martínez y el profesor Manuel Vázquez Seguido, pero este sin duda es el aporte más importante, que nos dice que bueno, existen factores psicológicos generales en la declaración de cualquier persona y factores específicos para una declaración determinada, y que el testimonio para los niños debe centrarse en 3 cuestiones: la presencia o no de un trastorno, el desarrollo psicológico que tenga el niño y la consideración de la utilidad judicial, para lo cual vamos a estar evaluando el testimonio. El referente internacional, en este caso, estaría dado por el doctor Manzanero y su modelo holístico de la evaluación de la prueba testifical. Recientemente México ha emitido el manual de la prueba pericial, uno de los tantos manuales que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, y aquí está nuevamente tratado el modelo holístico de evaluación de la prueba testifical. Existen otras aproximaciones al testimonio como Arce y Fariña, pero se enfocan más en las cuestiones de género. Los puntos de contacto entonces en este sentido es cuando se habla de la validación del testimonio infantil. El profesor cubano hablaba de los índices discriminativos, mientras que Manzanero emplea o hace uso del SVA-CBCA. El punto o la similitud observada aquí es este, es el mayor encuentro. Y aunque el aporte de Manzanero está sometido a un mayor, digamos, tiene importantes críticas a nivel internacional, es esa precisamente la fortaleza que tiene un mayor escrutinio a nivel internacional. Ambos científicos se amparan, ¿no? se auxilian de la entrevista para la obtención de la declaración, pero la declaración en este caso es para el nicho, que es utilizado por el español, debido al nivel de titulación que plantea el protocolo, al amplio uso que posee a nivel internacional y a su consonancia con el contenido de instituciones nacionales. Estoy haciendo referencia a la institución 173, a la institución 216. Por último, el empleo del Capatix, y es la gran crítica que se le puede hacer al modelo cubano, que es la ausencia, de lo concebido a nuestro país, de la evaluación de las cuestiones cognitivas. Obstáculos entonces en la investigación. Aquí cometí un error. Bueno, obstáculos en la investigación. Las lagunas legales que se presentan tienen una marcada relación con la ausencia de un ente aglutinador. No hay ninguna entidad en Cuba que se dedique a aglutinar, a habilitar, a certificar a los psicólogos como forenses. Y eso pone en tela de juicio el debido proceso. Los psicólogos estamos yendo a juicio sin estar habilitados para ser psicólogos forenses. Por supuesto, esto también tiene relación con la metapericia. Al usted no establecer un protocolo, no existir una entidad reguladora, no se puede llevar a cabo un proceso de metapericia. Y esto, por supuesto, tiene relación con otros elementos como el método científico, la justicia abierta, pero sería ya tela para otro debate. Y la demanda social. Obviamente es un tema sensible como pasarlo por alto.
pero no tenemos ninguna malla particular en el país que esté hablando de psicología forense, de toma de testimonio. Estas consideraciones tuve oportunidad de presentarlas en la revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba, de modo que si quieren acceder a ella, lo pueden hacer sin ningún problema. Y el análisis crítico de la legislación vigente. La ley 143 del proceso penal no describe el procedimiento para la validación de testimonio, aunque se hace referencia a la prestación del mismo en varios de sus apartados. Las diligencias de reconocimiento contenidas en nuestra ley no reconoce la actuación de las comisiones de peritaje mental. Por lo tanto, aunque abre la puerta y dice, para el reconocimiento, la autoridad va a emplear cuantos medios le sean útiles, no hace alusión específica a los psicólogos. Y la percepción es un proceso psicológico. Y no condiciona el actuar pericial con la formación especializada, algo que hemos estado comentando. Tanto la instrucción 173 del 2003 como la 216 del 2012, ambas disposiciones legales constituyen más bien orientaciones de carácter legal antes que una guía estructurada para realizar la entrevista al niño. Y el anexo de la resolución 7 del 2008, que es la metodología para estas comisiones provinciales de acreditación, tienen orientaciones de carácter general, con un enfoque eminentemente clínico, que es útil cuando estamos hablando de cuestiones del desarrollo, la presencia de trastornos psicopatológicos, pero que no resuelven el cuestionamiento sobre el elemento fundamental para prestar el testimonio, que es la indagación sobre las capacidades cognitivas. En adición, estamos limitando el funcionamiento a los psicólogos que trabajan en salud pública, y otros psicólogos de otros sectores no pueden participar de estos procesos o auxiliar a la justicia. ¿Qué tiene entonces la psicología para ofrecerle al derecho penal? Miren, lo primero que hay que hablar es de la confiabilidad de las ciencias forenses. El Innocent Prayer, muy conocido internacionalmente, creo que no sé cuántas versiones existen por país de Innocent Prayer. ¿Qué nos dice Innocent Prayer? Hay elementos que tratan sobre la confiabilidad de las ciencias forenses, y ahí están esos 4 elementos: la identificación, las confesiones falsas, el falso testimonio. Bien, pero vayamos al ADN, que es la prueba, ¿ya?, que todo el mundo utiliza. ¿Por qué? Por su rigor científico, porque es la prueba más dura. Incluso el ADN puede estar sujeto a errores. ¿Debido a qué? Al factor humano. La policía alemana persiguió durante 16 años a una asesina en serie que estaba vinculada con 40 escenas de crimen. ¿Qué sucedió? En un momento determinado se dieron cuenta que los bastoncillos habían sido contaminados por una trabajadora de la fábrica y que las 40 escenas no estaban relacionadas entre sí. Ahora, si bien los errores judiciales son un elemento que ha actuado como catalizador de la investigación psicológica, las decisiones judiciales incorrectas no responden a errores en la interpretación del derecho, sino a errores en la determinación de los hechos. Existe una relación directa entonces con el carácter evolutivo del experto. Necesariamente el conocimiento evoluciona, y el conjunto de pruebas con el que se cuenta para decidir en un contexto histórico determinado puede y debe ser superado. Estos elementos los podemos encontrar con la profesora Carmen Vázquez y algunos de sus libros, bueno, en especial el razonamiento, la prueba pericial y el razonamiento probatorio. ¿Qué variables pueden alterar la evidencia? Bueno, vayamos a los factores del suceso. Latanen y Dagen, después del trágico asesinato de Kitty Genovese en el Nueva York de 1964, hacen una serie de experimentos. Esta serie de experimentos, ¿qué nos dicen? Bueno, vamos a poner a una damisela en peligro y vamos a ver cómo reaccionan las personas. En la primera situación, un sujeto, de manera experimental, iba a oír a alguien en una habitación contigua que se caía, que caminaba por unas escaleras. Bueno, ¿cuántas personas reaccionaron? El 70% de los casos. Modificaron la situación y pusieron a otra persona más, ya 2 personas que estaban en la misma situación. Disminuye al 40% de los casos. Modificaron nuevamente y lo que pusieron fue un cómplice. Le dijeron, bajo ningún concepto usted reaccione. Disminuye al 10% de los casos. Y a partir de ahí entonces es que se genera el fenómeno o el concepto del fenómeno del efecto espectador, que significa que los espectadores reaccionarán en la medida en que los demás también tengan la misma posibilidad. Por eso es que llamamos héroes a las personas que reaccionan en situaciones insólitas, porque vencen esa naturaleza de quedarse impasivos. Entonces, las personas que tan pronto como son testigos de una emergencia van a hacer alusión a algún tipo
o atribuciones sobre qué causó esa emergencia, y en base a eso van a tomar la decisión de intervenir o no. Si ustedes ven a una persona en estas condiciones en la calle, ustedes harían sus atribuciones. ¿Ya? El concepto de espectador no es una descripción únicamente de la posición de una persona, es también una descripción o una categoría moral. Yo estaba ahí solamente de espectador, ¿ya? Yo estaba al límite de los hechos. Y variables que pueden alterar la evidencia, bueno, ahí están los factores del sistema que son lo que pueden propiamente controlar el sistema. Nosotros no tenemos un vocabulario bueno para describir de manera correcta las diferencias faciales. Si yo a usted le digo, mira, descríbeme un auto, vas a decir la marca, vas a decir el modelo, vas a decir las gomas, qué sé yo, pero cuando yo te diga, descríbeme el rostro, no puedes hacer una descripción tan generosa como la haría, por ejemplo, del pelo. ¿Ya? ¿Qué vas a decir? Tiene dos ojos, tiene una nariz, pero ¿cómo es la nariz? ¿Es una nariz? ¿Ya? ¿Cómo es una nariz? Nuestros procesos entonces están sesgados hacia las caras que vemos. Ahí tenemos varias investigaciones, por supuesto existen muchas más. Harrison, Mehner y Griezmann, Esler y Schuller, y Esler y Schuller en el 90 hacen otra investigación. ¿Qué mencionan? Bueno, toman un video, se lo muestran a una persona y establecen tres grupos experimentales. Al primero de ellos le dicen, dame una descripción verbal del rostro del perpetrador. Al segundo grupo le dicen, vas a formar una imagen visual del rostro del objetivo. Y el tercer grupo no tuvo orientación ninguna. El resultado, las personas a las que se les pidió que realizaran el reporte verbal tenían una eficiencia menor. Por lo tanto, los reportes verbales sobreescriben la memoria visual y este eclipsamiento verbal desvirtúa la información reportada después del testigo del crimen original. Las variables del estimador, bueno, vemos cómo tendemos a sobreestimar la duración de las cosas. No es lo mismo hacer una matemática simple, ¿ya? Una aritmética simple, que hacer un rompecabezas complejo. La estimación del tiempo se dilata. Otros elementos claves que pueden ser la ceguera por falta de atención o la ceguera al cambio de un autor importante de psicología que hicimos, sus dos versiones, Simon y Chávez o Simon y Levin, nos dice que se puede perfectamente estar viendo algo y no se le presta atención, y un sujeto no se dé cuenta de cambios claves en su entorno. Las implicaciones de estos estudios son muy preocupantes, porque un testigo puede estar confundiendo la identidad de alguien que considera que estuvo en el lugar de los hechos. Hago referencia también a otros paradigmas importantes dentro de la psicología, que son el paradigma de Rehan o la ley Jacques Dodson, que ya desde 1908 está planteada, que nos dice que una pequeña cantidad de estrés puede mejorar el rendimiento, pero mucho estrés nos paraliza. ¿Qué vimos entonces? ¿Cuál es la propuesta que nosotros realizamos en la ERI? Viendo todo este vacío en la formación, propusimos la creación y llevamos a cabo un prototipo de curso, ¿ya? La introducción a la psicología del testimonio, su primera versión. Por supuesto, el impacto de este programa estamos proponiendo llevarlo a nivel nacional de manera virtual, y habría que evaluarlo en función de los estudiantes, los egresados, el claustro, y por supuesto también habría que evaluar la calidad del programa. La novedad en este sentido es que no hay antecedentes de este tipo de actividad en el país. Bueno, el modelo GEL, psicólogo, te has pasado hablando del modelo GEL, ¿en qué consiste la cosa? ¿De qué va? Lo primero es la evaluación de las capacidades para testificar. Las capacidades para testificar hay que tener cuidado con poblaciones específicamente vulnerables. Ellos son los menores de corta edad, las personas con discapacidad intelectual, personas con trastornos mentales y los ancianos. Elementos que se evalúan con el CAPALIS y que considero que son superiores a la propuesta cubana son estos que están viendo ustedes en pantalla: la capacidad mental, las patologías, la capacidad de representación, identificaciones de estados, etc. Los factores de influencia. Habíamos dicho lo importante que eran los factores de influencia y contexto de revelación. ¿Por qué? Porque los errores pueden ser por falta de información o por sobreinformación. La obtención de la declaración. Esto se realiza cuando es una población en sentido general, se realiza la entrevista cognitiva, pero cuando la evaluación es con población vulnerable, se emplea el protocolo Niche. Este protocolo Niche ha sido desarrollado por Lam Orbach y colaboradores
y es la declaración a la que nos estamos refiriendo. Por supuesto, la denuncia, la declaración de las partes, los reportes pedagógicos son elementos fundamentales para la información relevante. El análisis de la declaración, estamos hablando ahí de las técnicas SVA y CBCA que solamente Suñez y Vera hacen referencia en el país a esa técnica. El análisis de la credibilidad, el SVA no es una prueba psicométrica, las personas se confunden y piensan que es una declaración, que es una manera de declarar la mentira, pero tiene limitaciones. Y ya para concluir, los beneficios de contar con un programa de psicología forense nos permitiría dar respuesta profesional de calidad, certificar a nuestros profesionales que realizan esta labor y establecer un procedimiento mediante el cual los psicólogos con este tipo de formación posean la acreditación. Conclusiones: el Instituto de Estudio Histórico de la Psicología Forense en Cuba se requiere formación especializada y las contradicciones normativas requieren de modificaciones. Como reflexión final, debemos avanzar los psicólogos y los juristas hacia la impostergable integración de las togas negras y las batas blancas, teniendo cuidado de marchar con la ciencia y no en contra de ella. Entonces, los invito a que me acompañen en este camino que he iniciado. Muchas gracias.